Buenos días. Buen día. Bueno, buenos días. Qué lástima que no estén todos ya, pero bueno, comencemos porque si no se va el tiempo. Eh, bueno, entonces habíamos estado hablando sobre el tema de fuerzas. Eh, Básicamente eh, dijimos que de la fuerza total que se transmite, la fuerza total que se transmite de un perfil a otro a través de la recta de acción. Acuérdense que esta línea tiene cuatro nombres, de vuelta, se los repito, cuatro nombres. Es la tangente común a ambos círculos base, era ese supuesto hilo que unía a un círculo base con el otro, pero si vamos a las razones geométricas, o sea, es la tangente común a ambos círculos base. Es la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, porque cuando los puntos de ambos perfiles conjugados correspondientes a cada eh, engranaje que lo hemos definido sobre unos planos que están asociados a cada uno de los círculos base, en función de la propiedad fundamental de la curva de envolvente o involuta, que es una normal al al perfil de envolvente en un punto cualquiera es a su vez tangente al círculo base. Vemos que cuando dos puntos D y D2 y D4 pertenecientes a cada una de los perfiles de cada engranaje, en una situación de contacto, las normales a ambos perfiles se ponen colineales, formando justamente la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, y por eso esta línea también toma el nombre de normal común a ambos perfiles. Pero también vimos ayer, o sea, la clase anterior, que todos los puntos de contacto lo demostramos con acá, que cualquier otro par de puntos, D'2 y D'4, que se vayan a poner en contacto, cuando estos dos puntos se pongan en contacto, sus normales, que ahora están quebradas, ¿sí? Cuando estos dos se pongan en contacto, estas normales van a quedar colineales. ¿Sobre quién? Y sobre la única posibilidad que tienen. ¿Por qué? Porque estas normales son a su vez tangentes a los círculos base. Entonces, cuando se van moviendo de tal manera que estos dos puntos lleguen a quedar en contacto, estas dos normales se van a poner colineales. ¿Sobre quién? Y sobre esta misma línea, cumpliendo la ley fundamental del engrane, que dice que la normal común debe pasar, la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, para todos los puntos de contacto entre dos perfiles, debe pasar siempre por un punto sobre la línea que une los centros, el cual debe permanecer fijo sobre esta línea de centro durante toda la transmisión de movimiento, para que se cumpla ¿qué cosa? Que la relación de transmisión sea constante. Bien, y finalmente vimos que, cumpliéndose lo que ya hemos dicho en muchas oportunidades, que nosotros transmitimos la fuerza, la velocidad, a través de la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Por lo tanto, esta línea también es la recta de acción, que es a través de la que transmitimos la fuerza total. Pero de esa fuerza total vimos
que no toda pasa de un eje a otro. ¿Por qué? Porque existen componentes de esta fuerza total. Una sobre una línea que habíamos trazado, que es la línea que es tangente a ambos círculos primitivos de ambos engranajes, la tangente a ambos círculos primitivos o circunferencias primitivas o circunferencias de paso, ¿sí? Y la recta de acción. Esto me definía un ángulo que se llama ángulo de presión en los engranajes y que debe valer 20 o 25 grados, dependiendo de la distancia entre ejes, si es 20 o si es 25. Hasta cierto valor de distancia va a ser 20, superado cierto valor de distancia, mayor, digamos así, va a ser 25. Antes se usaba 14,5, pero ya no se usa más, porque eso ayudaba a un problema en los engranajes que se llama interferencia, que ya lo vamos a ver. Bien, este ángulo de presión tiene que ser pequeño, porque yo de las dos componentes de la fuerza total, la que más me interesa, dijimos, es la fuerza tangencial, en la que está en la dirección de la tangente a ambas primitivas, porque es la que va a generar cupla, fuerza por distancia. La radial, que está en la dirección de la línea de centro, solamente genera, no va a generar cupla, porque no tiene distancia respecto de los centros de rotación. Por lo tanto, lo que va a hacer es cargar directamente los ejes. Acá tenemos el diagrama, lo vimos rápidamente, por eso lo estoy repasando un poquito, y vemos que la fuerza tangencial es la que va a producir el momento, la fuerza tangencial. Acá se transmite la fuerza tangencial del piñón a la rueda, sería esta fuerza tangencial. Y la fuerza radial, que es la otra componente de la fuerza total, va derecho ¿a dónde? A cargar los ejes. Son estas flechas rojas que hemos puesto acá, que son la fuerza radial, y que indicamos de una manera muy, muy excesiva, digamos así, cómo tienden estas fuerzas radiales a deformar, o sea, flexionar a los ejes. Desde ya, como lo van a ver en una materia que se llama elemento de máquina, si mal no recuerdo, cálculo de ejes, van a tratar de que esto no suceda, porque si llega a pasar esta flexión, si el eje se llega a flexionar así, el contacto entre los dientes de los dos engranajes, el contacto, va a ser muy, muy deficiente, y la transmisión de la fuerza se va a concentrar en determinado sector y va a trabajar muy mal la rueda dentada, y va a generar rotura, seguramente. Entonces, cuando se calcula este eje, se va a calcular de tal manera que la deformación esté dentro de ciertos valores mínimos que van a evitar que suceda esto en el contacto. De cualquier manera, esta fuerza radial existe, y si bien el eje la soporta sin deformarse, la va a transmitir. Dijimos que la va a transmitir ¿a dónde? En el punto donde los ejes rotan respecto del bastidor, que es un lugar donde está otro elemento que puede ser o un rodamiento o un cojinete. Por lo tanto, esta fuerza radial lo que va a hacer es aumentar las pérdidas en los apoyos, ¿sí? Entonces, por eso es que no es importante que el ángulo de presión no varíe. O sea pequeño y tampoco varíe, porque dijimos que si hay un error de mecanizado, el ángulo de presión puede llegar a aumentar, puede pasar de 20, que es
el de diseño a 23, 25, lo que sea, por un error de mecanizado, que hemos aumentado esta distancia. Si bien dijimos, pregunta de parcial también, no va a variar la relación de transmisión, porque no va a variar, la pregunta de parcial puede ser, ¿cómo es que no varía? Y ustedes tendrían que hacer un dibujito mostrando esos triángulos, lo que yo les expliqué la semana pasada, esta semana, perdón, la clase anterior. Entonces, si aumenta este ángulo, que es el ángulo de presión, ¿qué va a pasar? Y que si bien no va a variar la relación de transmisión, pero sí va a aumentar la proporción de la proyección de la fuerza total sobre la dirección de la línea que une los centros y va a disminuir sobre la tangente. Entonces yo voy a transmitir menos cupla, y voy a transmitir más fuerza sobre los ejes. Entonces no es conveniente eso, no es conveniente que pase. Bueno, otra cosa que no dije y que siempre lo digo porque es una constante, yo pregunto la diferencia que hay entre flexión y pandeo. ¿Hay alguien que me pueda contestar qué diferencia hay entre esos dos elementos, entre esos dos esfuerzos? Hola, ¿me están escuchando? Manuel. Sí, yo te estoy escuchando. Bien. ¿Alguno de los chicos, si ya se han incorporado alguno, me puede decir qué diferencia hay entre flexión y pandeo? Y que la flexión va, o sea, cuando se produce la flexión vuelve al estado normal. Ya el pandeo es un estado ya fijo de la pieza, digamos, queda deformada. No, no, nada que ver. ¿Ven por qué les hago esta pregunta? Y yo no tendría que hacer esta pregunta porque, pero sí es una cosa que necesito hacerlo. Desgraciadamente necesito hacerlo porque trato de sacarles algunas cosas que no tienen claro ustedes. Esto es de estática y resistencia de materiales. No, son dos diferentes estados de solicitación. Flexión y pandeo son dos diferentes estados de solicitación sobre un eje. No son dos estados de que primero quedó en una situación bajo una carga y después, como la aumenté, pasó a hacer otra cosa. No, no es así. Flexión es lo que estamos viendo en la pantalla. Cuando una fuerza que actúa en forma transversal al eje baricéntrico del eje le genera una deformación, ¿sí? En el sentido transversal, digamos así. O sea, genera una flecha sobre el eje que se hace, voy a usar una palabra, se hace como una banana, ¿está bien? Entonces, la flecha, ¿cómo la mido? ¿Cómo se deforma la deformación del eje? En función del eje baricéntrico no deformado. Entonces, esa distancia es lo que llamamos flecha, debido a la fuerza Fr que actúa en forma transversal al eje baricéntrico del eje. Eso se llama flexión. ¿Qué es lo que es el pandeo? El pandeo genera exactamente lo mismo sobre el eje, pero lo hace una fuerza que actúa en la dirección del eje baricéntrico. O sea, no es transversal, sino tiene la misma dirección del eje. Entonces es como cuando ustedes se paran arriba de una varilla, un puntero, una varilla que es esbelta. Esbelta, ¿qué es lo que era?
que el diámetro de la varilla es, o del eje, vamos a hablar así, estoy hablando de una varilla porque estoy hablando que están caminando por el campo, se encuentran un palo y se apoyan sobre ese palo como si fuera un bastón. Entonces, lo que hacen ustedes es generar una fuerza, pero en la dirección del eje. ¿Y qué le pasa a la varilla? Y se flexiona de la misma manera, se hace una banana, pero es por la acción de una fuerza que está en la dirección del eje. A esa acción se le llama pandeo. Y ese pandeo surge por el hecho de que la varilla tiene un diámetro que es muchas veces menor que la longitud de la varilla. Entonces su rigidez es poca. Para que eso no suceda, yo tengo que tener la óptima relación entre diámetro de la varilla y longitud de la varilla, para que no surja esa cuestión. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo tienen más claro ahora? Sí, profe. Bueno, estas son cosas que un mecánico no puede dejar de saber. Entonces, es cuestión, estas cosas hay que tenerlas bien claras. Son cosas que un ingeniero no puede olvidarse de montones de cosas, de un desarrollo, de lo que sea, pero estas cosas las debe tener muy, muy claras y muy presentes. Todo lo que son los esfuerzos, el esfuerzo de corte, el esfuerzo de flexión, el esfuerzo de pandeo, torsión, etcétera, etcétera. Lo tienen que tener claro porque si no les va a costar algunas cosas. Bueno. Bien, entonces esto es flexión. Desde ya les vuelvo a repetir, esto no le puede pasar al eje, porque si le pasa esto al eje, y van a romper los engranajes. Ustedes van a calcular el eje tal que soporte esta fuerza sin deformarse. Por supuesto, siempre va a haber una pequeña deformación. El tema es que esa deformación va a estar dentro de los límites calculados. Pero esta fuerza a algún lado tiene que caer. ¿Y dónde cae? Al apoyo. Y en el apoyo se transforma en pérdidas por calor. Y entonces eso significa que esta fuerza la perdemos, básicamente. Entonces, yo siempre digo que esta fuerza radial es una fuerza nociva, y que la fuerza tangencial es una fuerza activa, porque es la que yo realmente estoy actuando, estoy utilizando, básicamente. Bueno, vamos a entrar en lo que es la nomenclatura de engranajes. O sea, cómo se nombran a los diferentes partes de un engranaje. Pero antes vamos a definir un par de parámetros que tenemos que tener mucho cuidado en los engranajes, que se cumplan. Dos juegos o huelgos, juego o huelgo, ¿sí? Que es lo mismo, holgura, juego, es lo mismo. El tema es que vamos a usar la palabra holgura para definir un espacio que debe quedar entre lo que es la cabeza de un diente y el fondo, ¿sí?, del espacio interdental, es decir, la circunferencia de raíz. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a saltear esto, voy a definir la nomenclatura de los engranajes y después voy a volver a esto. Bien, la nomenclatura de engranajes sería todas las palabras que van a definir los diferentes partes de un engranaje, ¿sí? Deberíamos empezar con el diámetro de cabeza, o círculo de cabeza, o circunferencia de cabeza, también llamada circunferencia exterior. Sería
el diámetro externo del engranaje. El diámetro externo del engranaje, el diámetro máximo de la rueda que conforma el engranaje. Por otro lado, vamos a tener, también se le llama circunferencia de tope, es decir, ¿por qué? Porque es donde termina el diente, básicamente. Bien, luego tenemos la circunferencia de raíz o circunferencia interna, que es la circunferencia donde el diente, el fondo del diente, ¿sí? O el fondo del espacio interdental. Como vemos acá, nosotros tenemos al diente conformado por los perfiles de volvente, por eso yo les decía el contraperfil, porque fíjense que el diente está formado entre dos perfiles de volvente y cortado a cierta altura. Podría llegar a que este volvente se corte con este volvente y el diente tiene forma así en pico, básicamente. Pero normalmente el diente está cortado arriba. La forma normal de un diente. Entonces, esto sería el diente y esto sería el espacio interdental. Esto es lo que nosotros mecanizamos extrayendo. Nosotros, como ya vamos a ver, partimos de una rueda como si fuera una rueda de fricción, colocándola en la máquina, y lo que hace la herramienta es hacer este vano, o sea, extrae el material generando el espacio interdental y de esa manera formando los dientes sobre la rueda correspondiente. Bien, entonces, vuelvo a repetir, circunferencia de cabeza, circunferencia exterior, circunferencia de tope, son los diferentes nombres que puede tener esta circunferencia que define el diámetro máximo del engranaje. Circunferencia de raíz, circunferencia interna, es la circunferencia del fondo del diente, o sea, del espacio interdental. O sea, la circunferencia que define la base del diente, la base del diente. Bien, esta sería la circunferencia primitiva, que es la circunferencia que hemos dicho que es una circunferencia imaginaria, pero que representaría ese par de ruedas de fricción que transmitirían con la misma relación de transmisión que lo hacen los engranajes o ruedas dentadas. Eso es pregunta parcial también. ¿Qué es lo que son las circunferencias primitivas? Todas estas cositas pueden ser preguntas de parcial. Bien, la circunferencia primitiva. Acuérdense que es muy importante porque ya van a ver muchas nomenclaturas, mucha simbología de los engranajes se hacen en base a la primitiva, como vamos a ver ahora. Bien, vamos a la altura del diente. La altura del diente es la distancia que hay entre el círculo externo o exterior y el interno. Eso me da la altura total, la altura total del diente. Luego tenemos la altura de cabeza, que también se llama adendo, altura de cabeza o adendo. ¿Qué significa adendo? Lo que está por encima. ¿Por encima de quién? De la primitiva. Entonces, la altura de cabeza o adendo se define como la altura que existe en la altura del diente, pero por encima de la primitiva. La altura de raíz o dedendo, ¿sí? ¿Qué significa dedendo? Lo que está por debajo, ¿de quién? De la primitiva. Entonces, dedendo es la altura del diente que está por debajo de la primitiva. O sea que va desde la primitiva hasta la raíz del diente. La altura de cabeza
o adendo es la altura del diente que va desde la primitiva hasta la cabeza del diente o tope del diente. ¿Ah? De esa manera se define cada una de estas simbologías. Eso está en los apuntes también. Bien. Vamos a otra altura. Holgura. Holgura. Y aquí se los defino básicamente. Holgura, fíjense que es una distancia que está medida en base a quién, al círculo de raíz, hasta cierto valor. Esta línea, esta circunferencia, representaría la circunferencia que va a ser tangente a la circunferencia de los dientes, de los topes de los dientes del otro engranaje. O sea, voy a volver a la figura anterior. Esta, ¿ven? Entonces, la holgura está entre la raíz de los dientes de un engranaje y la cabeza de los dientes del otro engranaje. ¿Qué quiere decir? Que jamás la cabeza del diente de un engranaje puede llegar a tocar la raíz del espacio interdental del otro engranaje. Tiene que haber un espacio que a esa distancia le llamamos holgura. Entonces, ¿qué es lo que es la holgura? Es la distancia entre la cabeza de un diente y de un engranaje y la raíz del espacio interdental de otro engranaje cuando estos están engranados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora que digo engranados, yo siempre aprendí que engranaje es la rueda dentada. Engranaje es la rueda de entrada, dentada. Es decir, y que engrane define a la relación entre dos engranajes que están actuando entre sí. Engrane a la acción de dos engranajes engranados, ¿sí? Y engranaje a la rueda dentada. Pero en algunos libros le dicen engranaje a la acción de estar engranado dos engranajes. Y engrane le llaman a la rueda. Es una cuestión de, no sé, como de traducción. Pero lo normal, y en todos los lugares van a ver que a engranaje le dicen a la rueda dentada y engrane a la acción de engranar de dos ruedas dentadas. Bien. Eso es holgura. Ahora viene, en función de esto, lo que es la altura de trabajo del diente. La altura de trabajo del diente, entonces, no va a ser la altura total del diente, en función de lo que acabo de decir. La altura de trabajo del diente va a ser la altura total del diente menos la holgura. Porque el diente va a trabajar desde este punto hasta el punto, desde el tope, o sea, de la cabeza del diente, toda la envolvente va a trabajar ¿hasta dónde? Hasta la línea que define lo que sería la holgura, ¿sí? La profundidad de trabajo en la raíz va a estar definida no por la raíz del diente, sino por el espacio que estamos llamando holgura. Bien. ¿Qué es lo que es el flanco del diente? El flanco del diente es la cara del diente, o sea, es la envolvente que le damos la profundidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto sería lo que se llama el flanco o cara del diente. Y esto, la profundidad, me define lo que sería el grosor del diente, el grosor de la rueda, básicamente. Bien. Entonces,
adendo, dedendo, holgura, altura del diente, altura de trabajo, bien, circunferencias. Vamos a lo que es el grosor del diente o espesor del diente. Le llaman acá. Yo le llamaría grosor del diente. Si usted le llaman espesor, va a ser lo mismo. ¿Qué sería? La distancia que existe medida sobre la circunferencia primitiva entre dos flancos, entre los flancos de un diente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el espesor o grosor del diente es la distancia medida sobre la primitiva. Ojo, no se olviden de eso. Medida sobre la primitiva entre los flancos de un mismo diente. Espacio interdental o ancho del espacio. El espacio interdental sería el vano. ¿Qué es lo que es un vano? Un vano como el vano motor. ¿Qué es lo que es el vano motor? Es donde está colocado el motor. Es el espacio dentro en el auto donde se ubica el motor. Vano motor. Vano significa que está vacío, básicamente. Una persona vana es una persona vacía. Y bueno, vale para todo. Entonces, el ancho del espacio es la distancia medida sobre la primitiva entre dos flancos de dos dientes consecutivos. ¿Sí? Bien. Y ¿qué nos va quedando? El paso circular. Paso circular. Acá lo han definido entre los ejes que definen el centro de un diente y esta línea que define el centro de este otro diente. Pero yo lo podría dar desde un punto del flanco de un diente hasta el punto correspondiente, al mismo punto correspondiente